La Corporación Autónoma Regional del Tolima les va a presentar un balance general del potencial hidroenergético que tiene nuestro departamento, pero lo vamos a presentar desde el enfoque de los dos retos más importantes que tiene la humanidad en el mundo frente a una realidad que es el cambio climático. Recordemos que esos dos grandes retos son, primero, debemos producir más alimentos, asegurar alimentariamente a la población con menos agua. Ese es el primer reto. El segundo reto es que desde luego, como somos más en el planeta, vamos a requerir mucho más energía. Precisamente por eso, porque se está calentando el planeta, hay más poblaciones, estamos urbanizando más las ciudades y desde luego necesitamos más energía para los aires acondicionados, los ventiladores y toda la estructura. Bajo esas dos premisas, académicamente queremos que comprendan lo que nosotros vamos a transmitirles en la mañana de hoy. La agenda nuestra es muy sencilla. Vamos a hacer un balance del recurso hídrico para generación de energía en el departamento del Tolima. Vamos a demostrar la demanda energética en el departamento del Tolima. De los últimos 10 años, en la Corporación Autónoma se han radicado más de 18 proyectos de mediana energía basada en el recurso hídrico de nuestro departamento. Luego, obramos acá como un actor importante en ese gran sector, siempre teniendo en cuenta, desde luego, la compaginación entre la oferta y la demanda y el componente ambiental. Posteriormente vamos a plantear, a darles a conocer los principales proyectos que en este momento está tramitando nuestra entidad desde el enfoque ambiental y finalmente unas conclusiones. Empecemos pues con el balance del recurso hídrico en el departamento del Tolima. Y yo traía esta figura para recordar la importancia del recurso hídrico en Colombia. El uso sectorial del agua, del recurso hídrico en Colombia, tiene los siguientes datos. Para consumo agrícola, el 63%, para consumo industrial, el 1%, para el uso energético, el 31%, y para el consumo humano, el 5%. Ese es el reporte de la demanda de lo que usamos en Colombia, el recurso hídrico. Tomando esa base, podemos nosotros bajar esa información a la realidad del recurso hídrico del departamento. Esta plantilla ya ustedes la conocen porque la hemos venido socializando en el proceso de construcción del Plan de Gestión Ambiental Regional, del Plan de Acción Institucional 2012-2015 y es la realidad del recurso hídrico en nuestro departamento. Nosotros recordemos que tenemos 18 cuencas mayores, supremamente importantes, pero la cuenca del río Saldaña, esta azulita, es la cuenca de mayor producción hídrica del departamento. Allí depositamos el 49% de producción hídrica en nuestro departamento. La cuenca del río Saldaña. Le sigue la cuenca del río Prado, con una producción del 10% de recurso hídrico para el departamento. Y obra también la cuenca del río Coello, con un 6%. Pero entonces ahí van ustedes a encontrar las paradojas que tenemos en nuestro territorio. Otras cuencas importantes que nos aportan recurso hídrico, desde luego está la cuenca del río Recio, la Gualí, Totare, Sumapaz, Los Ángeles, el río Lagunilla, Chenche, con rendimientos entre el 3 y 4%. Esa es la distribución de la oferta hídrica que tenemos en nuestro territorio tolimense. Hecho que no debemos perder de vista nunca cuando estamos tramitando una solicitud del sector que sea. ¿Cuál es la distribución de la demanda hídrica superficial? Y es muy coherente con la primera figura de la distribución hídrica en nuestro país. El sector con mayor demanda de agua es el agrícola, con un 81.5% en el departamento del Tolima. Seguido de la generación eléctrica del 13.9%, 13.91%,
y doméstico el 3.2%. El total del caudal concesionado en el departamento, ya lo habíamos planteado, es más de 171 metros cúbicos segundo para nuestros 3.768 usuarios que tenemos registrados en nuestra base de datos y en nuestro censo de usuarios. Y desde luego no hay que perder también las aguas subterráneas. La gran reserva que tiene el mundo en este momento son las aguas subterráneas. Para el caso del departamento del Tolima tenemos 3 acuíferos supremamente importantes. El acuífero de Ibagué, el acuífero de Lérida, que fue el que surtió para agua potable para la emergencia del Nevado del Ruiz, y el acuífero de Mariquita. Son 3 grandes depósitos de agua que le podemos dejar a nuestros hijos en el sentido de que ahí les dejamos una reserva de muy buena potencialidad para consumo humano, incluso para las actividades industriales y desarrollo de las tareas humanas. Miremos entonces las características territoriales para generar energía. Debemos tener en cuenta que desde luego tenemos una disponibilidad hídrica restringida. Ya lo vamos a ver ahora cómo encontramos nosotros el índice de uso del agua ya por nuestra vocación agrícola, para el sector agrícola. Esa es una realidad que hay que atender. En los trámites nosotros tenemos que tener en cuenta eso, la restricción que tenemos del recurso hídrico, precisamente por los usos que ya autoriza primero la norma y la realidad territorial. Pero también tenemos una característica muy favorable, que es que tenemos un relieve supremamente accidentado. El departamento del Tolima tiene unas montañas de unas inclinaciones extraordinarias para, como dicen los mineroenergéticos, para lograr encañonar el recurso hídrico. Presenta unos buenos sitios de encañonamiento que podíamos bien aprovechar para grandes presas o para la modalidad que es más adecuada al componente ambiental en el sentido de hacer proyectos a filo de agua, generación de energía a filo de agua. Entonces nosotros tenemos un departamento con un relieve supremamente importante para esas actividades y unado a ello tenemos muchas áreas inexploradas. Yo les voy a contar cómo algunos proyectos que han identificado se han quedado ahí precisamente por esa falta de emprendimiento que presenta nuestro empresariado tolimense. Estas 2 características son supremamente importantes para generar energía. Un relieve accidentado y las áreas inexploradas. A manera de ejemplo, el cerro donde están ubicando la caída de agua del proyecto de Hidrocujuana. Es un cerro extraordinario y uno cuando va llegando ve uno como el tubo ya está atravesado y ya ve uno una pendiente extraordinaria de una caída de más de 700 metros para lograr una velocidad adecuada. Y desde luego esos proyectos de generación de energía eléctrica a filo de agua, desde luego permiten acompasar aún mejor con el componente ambiental en el sentido de que aprovechan parcialmente los caudales de esas fuentes hídricas. Estas características colocan al departamento del Tolima en un gran dilema, como lo vamos a ver. Pero anotemos lo siguiente, la Unidad de Planeación Minera de Colombia del año 2013 hizo un estudio y estableció que el sistema eléctrico colombiano requiere la instalación progresiva de 7.900 megavatios para suplir la demanda futura del país. Esta capacidad estaría conformada por 6.088 megavatios de proyectos hidroenergéticos. Eso se dijo en julio de este año, que sería para fortalecer y consolidar los procesos de consumo interno. La capacidad proyectada nacional. En el año 2010 estuvo la segunda comunicación nacional de la Convención de la ONU de Cambio Climático y se identificó que el departamento del Tolima ocupa el tercer lugar como los departamentos de mayor capacidad de generación de energía. El primero está Antioquia con el 10%, el segundo Santander, el Tolima aparece con 6% y está Huila y Cundinamarca con el 5%, con alto y muy alto potencial para el periodo de 2011 a 2040. Eso coincide con lo que les vamos a demostrar más adelante. Y aquí viene la paradoja de nuestro territorio. La relación oferta-demanda del recurso hídrico en el departamento del Tolima.
el Ministerio de Ambiente, a través de la reglamentación del Código de los Recursos Naturales, ha establecido unos parámetros para identificar cuándo hay agotamiento del recurso hídrico o no, o hay disponibilidad del recurso hídrico. Recuerden que nosotros tenemos 18 cuencas mayores, pero tenemos unas preocupaciones enormes en el sentido de que, aunado al hecho de los efectos del cambio climático, a la mala distribución del recurso hídrico, presentamos unas cuencas con un índice de uso del agua supremamente preocupantes. La norma señala que aquel parámetro que suba del 50%, desde luego ya pasa a ser una categoría muy alta de índice de escasez. Y aquí aparece la cuenca del río Alvarado, con un índice de uso del 2.11%, está supremamente volado. El río Coello, que es la cuenca en la cual nosotros estamos haciendo, donde dependen los municipios de Cajamarca, Ibagué y Coello, con un 0.77%. Y recordemos que la tarea del agotamiento del recurso hídrico de la cuenca de Coello no fue del año 2009. Desde 1997 ya habían unos estudios y había una declaratoria de agotamiento del recurso hídrico, porque se demostró a través del apoyo de los suizos, de COSUDE, que estaba presentando, en ese lapso de 10 años, el río Coello estaba presentando unos decrecimientos enormes de los caudales, por la deforestación que estábamos haciendo en la parte alta de la cuenca, y ahí fue donde se recomendó que deberíamos empezar a hacer actividades para proteger el recurso hídrico ahí en la parte alta de la cuenca. Por eso Cortolima, con la Azoconveima, con el Ibal y con el municipio de Ibagué, tenemos más de 8.800 hectáreas adquiridas en la cuenca alta de Conveima. Algunos expertos nos dicen que si nosotros no hubiésemos preservado esos 8.800 hectáreas, los efectos del cambio, del fenómeno del Niño de la vez pasada había sido un poco más riguroso aquí en el centro del departamento. El río Luisa, con un porcentaje del 71%, el río Conveima del 1.28%, río Recio, recordemos que aquí en el río Conveima tenemos la licencia, la concesión de aguas para Hidrotolima, que la comparte con el acueducto de Ibagué, río Recio con el 0.51%, Opia con el 2.22% y el río Totare. Para una conclusión de que el 43% de los municipios, 21 municipios presentan un índice de uso de agua muy alto, tales como Ibagué, Alvarado, Cajamarca, Armero, entre otros. Nosotros pintamos de rojo aquellos municipios donde está elevado el índice del uso del agua. Las demás cuencas están en amarillo o en verde. A manera de ejemplo, la cuenca de Prado tiene un índice de uso del agua adecuada, disponible para poderla distribuir a aquellos proyectos de generación de energía que puedan salir adelante de acuerdo a la reglamentación. Después de ese repaso, podemos ver ya la demanda energética de nuestro departamento. Y les voy a empezar a contar cómo podemos nosotros aportarle al proceso de generación de energía. Nosotros tenemos más de 263 megavatios en operación con el proyecto que acabó de denunciar Santiago, el de Isagen en el río Guarinó, el trasvase que se hace de Caldas al río Guarinó, con un proyecto que se tiene autorizado por el Ministerio de Ambiente, EPSA con el proyecto de Río Prado, que genera 132 megavatios, Isagen con el río Amoyá, que ya está funcionando desde hace 3 meses, como lo notaba. Prado con 51, perdón. Prado con 51, aquí me quedó abajito. Prado con 51, y Amoyá, Chaparral, que fue el último proyecto que inauguró el señor presidente, con 80 megavatios. Proyecto que hemos visitado, que hemos licenciado, que hemos estado muy pendientes de ese avance de carácter ambiental, a pesar de que tenemos algunos problemas socioambientales, los hemos venido surtiendo en una figura que creamos conjuntamente con la Gobernación del Tolima, Isagen, la comunidad de Chaparral, del Cañón de las Hermosas y Cortolima, y la Defensoría del Pueblo, que se denominó la Mesa de Transparencia. En la Mesa de Transparencia era que se surtían todos los efectos socioambientales y de seguridad y de convivencia ciudadana para que pudieran generar la inauguración del proyecto de Amoyá. En construcción está de la empresa EPSA,
La hidrocucuana, también muy importante, ella está calculado que va a empezar a trabajar ya, a generar energía a inicios del año entrante. Tenemos otro proyecto de la Genera Unión, del río Ambeima, también en la parte alta de Chaparral, y ello nos daría 100 megavatios con estos proyectos, más estos 263. En proceso de licenciamiento tenemos un proyecto de la Generadora Unión, que es el río Chilí, que está también ubicado en Roncesvalles. Hidroandes con el río Atá, de la empresa energética SA, que la estaría ubicando sobre el río Coello. Ello nos generaría 174 megavatios. Y en proceso de presentación de estudios de impacto ambiental tenemos de EPSA, el río Saldaña, del río Coello, el proyecto de Los Panches sobre el río Recio, para una cantidad de 626 megavatios. En proceso de presentación de diagnóstico ambiental de alternativas está el proyecto de HM Ingenieros sobre el río Sumapaz, del cual el Ministerio de Ambiente ya dispuso que la competencia para el proceso de licenciamiento sea a cargo de la corporación, precisamente donde va a estar ubicado. Estábamos en conflicto de competencias con la CAR Cundinamarca, el Ministerio decide que es la Corporación Autónoma Regional del Tolima la que debe acceder a ese proceso licenciatorio. Nosotros estamos tranquilos para recibir ese proyecto en la medida de que ya tenemos cierta experiencia para revisar los procedimientos de generación de energía a filo de agua. Está un proyecto del señor Carlos Alberto Uribe Mejía sobre los ríos La China, Lagunilla. Está el proyecto del río La Yuca, Cocora, Anabá, Tuamo. Este otro proyecto de energías protectoras del medio ambiente del río Totare, de una empresa de Caldas, me parece, Universal Stream, sobre los ríos La China, Totare y Recio, sobre el cual ya Universal Stream presentó más de 7 u 8 proyectos pequeños para generación de energía, pero encontramos que faltó un poquito de rigor técnico en el sentido de hacer los diagnósticos ambientales de alternativas. Porque hay que ser conscientes, así como hay comerciantes de redacción de POTs, ahora surgieron también unos comerciantes de generación de proyectos de energía y empiezan a picar en cada una de las corporaciones para que se les garantice el principio del derecho comercial, de que primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces hemos recibido, paradójicamente, más de 8 proyectos pequeños de ciertas empresas que ve uno que no tienen el rigor técnico para poder hacer la radicación del documento. Ello nos está conllevando a que, desde luego, nosotros internamente tomemos unos ajustes de carácter técnico y financiero para poder depurar esta clase de solicitudes. Estos proyectos nos generarían 418.6 megavatios en caso de que ambientalmente se pudieran solventar. Recuerden las cifras que les decíamos. La ONE nos decía, requiere para el futuro 7.100 y pico de megavatios para el futuro. Con estos proyectos que tenemos nosotros, radicados en la corporación, podríamos nosotros aportarle un potencial energético del 1.581 megavatios, si los aprobáramos todos, incluso más por las áreas inexploradas que todavía tenemos, en la cuenca alta del río Saldaña, en la cuenca alta del río Recio, y muchos otros proyectos que podrían surgir. Eso aproximadamente de ese porcentaje que tiene identificado la UME, nosotros podríamos estar aportando más de un 20% de potencial hidroenergético. Principales proyectos, ya para aterrizar la realidad de nuestra visión. Les contaba el proyecto del río Moyá, que ya está en operación, empezaría a generar 80 megavatios, supremamente importante. Tenemos una muy buena relación con Isagen, en el sentido de que el lenguaje ha fluido efectivamente y hemos construido unos procesos socioambientales en torno a que los recursos de la transferencia del sector eléctrico se ubiquen especialmente donde está asentada la comunidad de Chaparral. Tenemos el proyecto de Río Prado, que ustedes ya lo conocen, está licenciado por el Ministerio
administrado por EPSA, de 51 megavatios, que es el embalse. Cabe anotar que la corporación en este momento no tiene radicado proyectos de embalse, porque esos proyectos de embalse son ambientalmente, tienen mucho problema ambiental, precisamente socioambiental, por todos los problemas que conlleva desplazar la gente, perder coberturas vegetales. Eso es supremamente complicado. Nosotros estamos acogiendo de muy buena manera los proyectos más amigables con el ecosistema tolimense. El proyecto del trasvase del río Guarinó, que está licenciado por el Ministerio de Ambiente, sobre el trasvase del río Guarinó al río La Miel, con un potencial de 132 megavatios de lo que tiene que ver con el Tolima, porque por el otro lado también tiene una generación como aproximada de 150 megavatios. Es un proyecto grande. El proyecto del río Cucuana, de EPSA también, ese tiene licencia de Cortolima de 2008, un potencial energético de 55 megavatios. Con ellos también tenemos una muy buena relación, de tal manera que el Consejo Directivo nuestro les acaba de autorizar una sustracción de un área pequeña para ubicar la última torre, para lograr la instalación de la red. Ese es un proyecto también a filo de agua, que tiene un túnel también de un trasvase y que tiene la caída que les contaba en Roncesvalles, que ya entra en operación. A nosotros nos sirve muchísimo que ese proyecto entre al 100% en operación, porque también allí en Roncesvalles tenemos unas oportunidades importantes en mejorar las condiciones ambientales a través de los recursos que nos lleguen por transferencias del sector eléctrico, tanto a la municipalidad como a la corporación. El proyecto del río Ambeima está licenciado, el que anunciaba Santiago, el Ambeima. Pero ¿qué ha ocurrido con Ambeima? Ellos mismos presentaron una solicitud de modificación de licencia, luego no han podido entrar en operación porque están pidiendo modificación de licencia sin haber iniciado actividades. Generaría 45 megavatios a través del gestor generadora Unión. Es un proyecto también que nosotros hemos estado muy al pie técnicamente de estarles acompañando. Está en el proceso de evaluación para autorizar la modificación. También sería una oportunidad importante de carácter socioambiental para esa zona. El proyecto del río Atá, por el gestor Hidroandes. Este proyecto lo tenemos en evaluación. Es también un proyecto a filo de agua en el municipio de Planadas, Gaitania. Generaría 41.3 megavatios. También un sitio supremamente importante. Hoy precisamente tenemos reunión con las comunidades indígenas de allá de Planadas y les estamos explicando cuáles han sido las condiciones de presentación del proyecto por parte del gestor, cómo ha sido el comportamiento del gestor y qué incidencias de carácter ambiental y de las comunidades indígenas se estarían implicando. El proyecto de Hidroandes, ellos tienen dos proyectos que también están en evaluación, este de 41.3 megavatios, el que les contaba, y este de 41.35. Ellos quedan muy cerquita. A manera de ejemplo, aquí queda, venga les muestro, aquí queda el primer proyecto, aquí está Planadas, el primer proyecto, queda acá, donde está ubicado el basurero de ellos, y el otro proyecto queda aquí arribita, que son sobre la fuente hídrica del río Atá. El proyecto de Río Chilí, también de la generadora Unión, es un proyecto que también está ubicado en el municipio de Roncesvalles y utiliza las aguas del río Chilí, no las del Cucuana, las del Chilí, en la parte alta. Es un proyecto a filo de agua y generaría 66 megavatios. Y ahí es donde uno empieza a hacer la reflexión. ¿Cómo entra el empresario a trabajar con la comunidad? Que es supremamente importante. Y no solamente con la comunidad, con el entorno ambiental. Si ustedes van a Roncesvalles, la misma comunidad de Roncesvalles le explica cuáles son las condiciones y características de generación de energía del proyecto y las características ambientales. Y ahí es donde uno puede encontrar ese grado de responsabilidad del empresario frente al entorno, agotando los conductos regulares,
respetando mucho los intereses de las comunidades, respetando mucho los intereses de los ecosistemas que están en torno al proyecto, y ya a uno le da la facilidad de poder disertar o discutir algunos temas. Ese proyecto es supremamente importante. Estamos en etapa de evaluación. Yo calculo que al final de este año nosotros podríamos dar un banderazo de qué puede pasar con este proyecto también, precisamente porque ya en Roncesvalles se ha adoptado una cultura frente al proyecto supremamente importante. El proyecto de Río Coello son dos o tres proyectos pequeños aquí en la planicie sobre la fuente hídrica del Río Coello, que está concesionada a Uso Coello, que la gestora es Hidrotolima. Cada proyecto tiene aproximadamente 20 megavatios a filo de agua. También está en evaluación, esos tres proyectos están en evaluación. Otro proyecto sobre el río Totare, que generaría 32.4 kilovatios, este ya es más pequeñito, bien pequeñito, que está entre los municipios de Santa Isabel y Anzoátegui en la vereda Buenos Aires. Es un proyecto pequeñito, pero está devuelto por la corporación precisamente por falta de rigor técnico en la elaboración del diagnóstico ambiental de alternativas. Nosotros les decíamos, ustedes no pueden hacer el diagnóstico ambiental de alternativas copiando y pegando información de las diferentes entidades. Ustedes tienen que mandar el biólogo, el ingeniero, el geólogo, el sociólogo, el trabajador social a campo y recoger la información, y todo eso incluirlo en el estudio de diagnóstico ambiental de alternativas, que es lo que nosotros le estamos recomendando a ellos. Y esa es una de las grandes carencias que nos explicaba a Colgen, de que hay algunos empresarios que no cogen juicio para hacer la presentación de esta clase de proyectos. El proyecto también otro de Universal Stream del municipio de Líbano, en la parte alta del Líbano, es un proyecto también de mediano tamaño, de 51.2 kilovatios, en la parte alta del Líbano, también del gestor Universal Stream. Otro de Universal Stream de 26.9 kilovatios en el municipio de Anzoátegui, vereda Trujillo y Mercadillo, en la parte alta, también a filo de agua. El proyecto de Anzoátegui y Monte Alegre, otro similar, de 23 kilovatios, pequeño. Estos son los pequeños. Este es otro sobre el río Recio, en la parte alta del río Recio, en Los Panches, del gestor de Acivil, generaría 18 megavatios, este es mediano. Este está ya radicada la propuesta, estamos haciendo la evaluación. El proyecto de Pandi Río Sumapaz, el que les explicaba que compartimos competencia con la CAR Cundinamarca. Ahí ya hemos tenido algunos problemas, manifestaciones o inquietudes de la comunidad frente al proyecto del Sumapaz, precisamente porque ahí confluye todo el problema de la explotación de material de arrastre sobre el río Sumapaz, los riesgos que ha generado el río Sumapaz sobre ciertos centros poblados, ciertos elementos del sistema hotelero del municipio de Melgar. Entonces ahí tenemos algunas complicaciones, pero ese proyecto está prácticamente muy incipiente. El proyecto del río Cocora, de 28 megavatios, y aquí ya les cuento los otros proyectos que algunos gestores han radicado pero que no han vuelto a promover, que no han vuelto a moverlos dentro de la baranda de la autoridad ambiental, y entiende uno que están aplicando el principio de primero en el tiempo. Entonces yo lo radico allá, lo dejo abandonado, pero yo soy el que lo estoy requiriendo a pesar de las obligaciones que le establece tanto la autoridad minera como la OME. Este también es antiguo, de una generación de 63.3 del río Lagunilla, que se traslapa en algo con el de Universal Stream, el pequeñito. De río Ortega, es uno también muy antiguo, un expediente que tenemos ahí antiguo que no se ha movido, que generaría 34 megavatios sobre el río Ortega, también aunado al hecho pues, de que el río ha presentado unas manifestaciones pues, preocupantes en gestión del riesgo. El proyecto del río La Yuca, del afluente del río Recio, también es uno radicado muy antiguo, que tiene 69.7 megavatios.
Y esto nos permite llegar a unas conclusiones. La primera conclusión es que el criterio ambiental tiende a establecer unos grados de aceptabilidad en torno a que sean proyectos a filo de agua o de canales abiertos. La generación de los grandes embalses ya está mandada a recoger. Debemos nosotros mirar cómo aportamos a unos porcentajes importantes de no generación de gases de efecto invernadero y sobre todo de ocupar grandes espacios para generar energía, a sabiendas de que esta tecnología pues, es mucho más amigable que las otras que ya hemos conocido. Una de las principales conclusiones es que nuestro departamento, al tener gran potencial hidroenergético, se confronta con ese otro tema de los índices de escasez. Tendríamos que hacer en la visión 2025 un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de generación de agua y poder aparejar los proyectos hidroenergéticos. La otra conclusión es que el departamento tiene unas características topográficas que posicionan al departamento en el tercer productor de mediana energía en Colombia, como ya lo señaló la UNME. El Tolima podría ofertar un importante aporte de generación en los próximos 15 años para un porcentaje de 20% y con tendencia a aumentar, precisamente porque hay muchos sitios de nuestra topografía que tienen unos buenos componentes de recurso hídrico que podrían ser utilizados para generación de energía, o sea, ese porcentaje nosotros pensamos que podría elevarse. Otra conclusión es que es necesario desarrollar un enfoque integrado del agua con acciones de reducción y optimización en la cantidad de agua empleada en las diferentes actividades. Aquí la pela nos la tenemos que dar todos, los agricultores, los comerciantes, los industriales, los ciudadanos, para ver cómo empezamos nosotros a culturizar el nuevo enfoque que debemos enfrentar del cambio climático. Por mecanismos de adaptación de cambio climático es necesario aprovechar en forma adecuada las opciones de generación acorde con las condiciones ambientales y territoriales. Condiciones ambientales, no olvidemos nunca que Colombia es el segundo país de biodiversidad en el mundo. No olvidemos nunca, de todas maneras, que el departamento del Tolima queda en la mitad del territorio colombiano y que podría fortalecer mucho esa potencialidad de generación de energía eléctrica para lograr una buena conectividad y conducción del sistema nacional eléctrico. Por eso, la visión 2025 debe ubicar muchísimo de que el sitio privilegiado de ser prácticamente el centro del territorio, podríamos nosotros presentar un panorama mucho mejor frente a la generación de energía. Muchas gracias por su atención. La Corporación Autónoma está supremamente interesada en colaborar en todos los debates que tengamos que enfrentar respecto a las condiciones de carácter ambiental que debemos administrar en nuestro territorio. Un abrazo cordialísimo de todos nuestros funcionarios y colaboradores. Buena tarde.